Vamos a abrir, hermano, nuestras Biblias en Hechos capítulo 23. Hechos 23. Y vamos a ver la continuidad de nuestro tema general, el testimonio inobjetable. No sé si les había comentado, pero creo que sí en algún momento lo hice. Este será el tema final de todo nuestro libro de los Hechos. Los próximos capítulos, todo lo que continúa, hermanos, tiene que ver con testimonio inobjetable. Van a ser aproximadamente unas 8 o 10 partes de este testimonio inobjetable, porque todo lo que sigue en adelante se refiere al testimonio del apóstol Pablo acerca del Señor Jesucristo, y lo que estaremos observando es en todos los capítulos la finalización de la vida y el ministerio del apóstol Pablo en este testimonio que él está dando. Hoy nos corresponde ver, hermanos, los versículos 11 al 35. La semana pasada hablamos de cómo el apóstol Pablo en su testimonio dio fe de una doctrina que hizo la división dentro del Sanedrín. Y recapitulando esta parte, es recordar que la doctrina, si se entiende, se comprende, se cree, se ama, siempre va a causar división. Pero si somos muy relativos a la doctrina, si no nos interesa mucho la doctrina que hemos aprendido, evidentemente tendremos seremos muy fragmentados en nuestra forma de pensar y también en lo que amamos, lo que creemos, lo que hacemos, no lo vamos a hacer adecuado y correctamente. No vamos a mantenernos firmes, ni siquiera en nuestra adoración o en el lugar donde Dios nos ha puesto. Hoy vamos a ver, hermanos, en esta segunda parte, los planes infalibles de Dios son el ánimo que necesitamos en la adversidad. Cualquiera que sea, hermano, la circunstancia por la que estemos pasando, yo estoy seguro que requieres de ánimo. Ahora, la palabra ánimo no es esa frase que de pronto escuchamos de muchas, ánimo, no se refiere a eso. No es como una porra para que te levantes, no es como un empuje o un envión que necesitas emocional para que continúes. No se refiere a eso. La palabra ánimo viene de una palabra que significa alma, ánima. Y significa que una persona que está carente de ánimo ha perdido la esperanza, ha perdido la fortaleza, ha perdido las ganas en todo ese tiempo. Así que lo que quiero observar, hermanos, con ustedes en esta mañana, en la culminación del capítulo 23, porque como les dije voy a estar dividiendo prácticamente los capítulos finales en 2 partes nada más. Lo que quiero que observemos, hermanos, en esta mañana, del versículo 11 hasta finalizar el capítulo, es que los planes infalibles de Dios son el ánimo que necesitamos en la adversidad. Los pensamientos que tenemos, hermanos, las decisiones y los sentimientos son afectados en nuestra vida cuando pasamos por tiempos de adversidad. Todo es afectado en nosotros. Los tiempos de adversidad afectan nuestros pensamientos, afectan nuestras decisiones, afectan nuestros sentimientos. Y no hay quietud, no hay tranquilidad, no hay paz en nuestra vida. Queremos de alguna manera nosotros ver nuestro futuro, la mayoría sin complicaciones. Queremos ver nuestro futuro, imaginar nuestro futuro sin frustraciones. Quisiéramos tener una visión de un futuro sin dolor, sin carencia, sin dificultades. Pero lo que es cierto, hermanos, es que eso no es posible. Pues ninguno de nosotros conoce el futuro. Y no sabemos si nuestro futuro está lleno de problemas o no hay frustración ni dolor. Nadie lo puede saber. Pero la mayoría, estoy seguro que la mayoría de nosotros anhelamos un futuro así. No sé si es cuestión de la edad, yo creo que sí es cuestión de la edad, pero ya en este tiempo que mis hijos han comenzado a salir de nuestra casa
y solamente nos queda uno, yo comienzo a pensar y a planear, pensar más bien, no a planear, sino a pensar en un futuro donde solamente estamos mi esposa y yo, y comienzo a observar y a pensar en algunas cosas que he estado en tiempos pasados anhelando. Y me imagino en los últimos tiempos de mi vida, 10, 15, 20 años, los que Dios me permita tener, no sé cuántos, si seguimos el orden natural de la vida, pues no me faltarán más que 20 años quizás, ¿verdad? Y ya, otra temporada más así de mi vida, como la que tengo, pero pensando y planeando en esto, siempre estoy pensando, bueno, los últimos años de mi vida quiero comenzar a escribir, bueno, ya comencé a escribir, pero quiero comenzar a hacer más todavía esto, y estoy pensando en un futuro quizás sin problemáticas, y me imagino en algunos momentos donde estoy solamente escribiendo y pasando tiempos de más templanza, de más bonanza en mi vida, con mi esposa nada más. Pero hermanos, es imposible predecir el futuro. Es imposible que tú y yo podamos tener una perspectiva correcta del futuro porque no conocemos el futuro. Y de acuerdo, hermanos, a nuestro presente que estamos viviendo, es muy probable que nos hagamos ilusiones de nuestro futuro. Es decir, si nuestras circunstancias actuales parecen ser de tranquilidad, pensamos que también así será nuestro futuro. Si nuestras circunstancias actuales son de bonanza y de plenitud y tenemos todo satisfecho en nuestra vida, pensamos que en los mismos términos también así será nuestro futuro. Pero eso es una especie de espejismo, es decir, un anhelo muy profundo de que pueda perdurar lo que en este momento estamos disfrutando, quizás en nuestra vida. Porque hasta el momento, el único indicio que tenemos de cómo será nuestro futuro es nuestro presente. Y quisiéramos que así fuera, por un lado. Pero también hay hermanos, hay familias que quisieran que su futuro cambiara y que su presente no vaticinara lo que será su futuro. Porque muy probablemente están pasando por tiempos muy difíciles. Y al parecer, lo que se cierne en su futuro es muy nebuloso, muy escabroso, muy oscuro. Todos sabemos, hermanos, que nuestras circunstancias pueden cambiar en cualquier momento. Todos sabemos. Todo va bien en el trabajo, pero lo puedes perder. Todo va bien en tu matrimonio, pero pueden comenzar las dificultades. Todo va bien con tus hijos, pero puedes comenzar a tener problemas graves con ellos. Y así, todo puede cambiar de la noche a la mañana. Así en un instante, lo que pareciera ser que algunos de nosotros estamos fortalecidos, podemos decaer. Que estamos bien puestos en el camino del Señor, podríamos ser eliminados del camino del Señor. Que estamos fuertes de salud, podríamos enfermar inmediatamente. Las cosas pueden cambiar de manera drástica en nuestra vida. Todos sabemos, hermanos, que nuestra perspectiva de la vida partiendo de nuestro presente no es confiable. Puede cambiar. Y sabemos que esos cambios son drásticos porque estamos dentro de una vida que tiene multitud de conexiones que nosotros, con elementos o factores que nosotros no controlamos. Nuestra vida está conectada con tantas cosas alrededor, con multitudes, con miles de cosas alrededor, están conectadas con ellas, que nosotros no controlamos eso, y un movimiento, un cambio en alguna de esas conexiones que tenemos, afecta nuestra vida y la comienza a volver tensa. Tú vas bien manejando por algún lugar en algún momento, estás conectado con cientos de personas que van a tu lado manejando también. Y un cambio en las circunstancias de ellos puede cambiar también las circunstancias tuyas. ¿No? Sí. Entonces, cuando sentimos el cambio de esas personas, de lo natural que vamos, comenzamos a sentir la tensión en nuestra vida por un cambio que alguien hizo. Ahora imagínate, cuando esas conexiones que tenemos con familias, con compañeros de trabajo, con gente alrededor nuestra que ni conocemos, con el país, con los gobernantes, con la gente de este mundo, con la economía, todas esas conexiones que tenemos en nuestra vida,
comienzan a cambiar poco a poco o de repente todas comienzan a cambiar, entonces eso dará un cambio drástico a nuestra vida. Así que podemos decir, hermanos, desde el punto de vista de un pesimismo, desde una perspectiva pesimista de la vida, es que podríamos decir bajo esas circunstancias que nadie puede ser feliz todo el tiempo. Que nadie puede tener todas las cosas satisfechas en su vida todo el tiempo. Y nadie puede estar seguro de cómo será su vida todo el tiempo. Desde el punto de vista pesimista de la vida, siempre estamos esperando lo peor. Y aún los cristianos más maduros o los hombres y las mujeres más espirituales son susceptibles de perder el ánimo de continuar y de permanecer, o incluso hasta perder el ánimo de vivir. Recuerden ustedes a Job, un hombre que según el testimonio de nuestro propio Dios, era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero cuando sufrió terribles pérdidas en su vida, entonces comenzó también a tener ideas fatalistas y expresarlas de manera que diríamos, ¿cómo puede un hombre tan maduro como Job expresar esto? Bueno, es que afectaron los cambios en su vida y cambiaron radicalmente. Y lo que parecía ser un hombre que se mantenía bien en todo cambió. Y al ver los cambios en su vida, comenzó a expresar de su propia vida, que era agradable, que era muy satisfecha para él, comenzó a expresar todo diferente. Vean Job capítulo 3, versículo 1 al 3, dice lo siguiente respecto a esto. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. ¿Por qué dice Job? En términos poéticos está diciendo Job, ¿cómo es posible que no aparezca ese día? Que no se registre el día que yo nací. Estaba tan dolido en su corazón. Ahora, vean, sigue diciendo el mismo Job en el mismo capítulo, versículo 11 al 13, dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquel los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Está diciendo Job todo esto porque su dolor era tremendo, hermanos. ¿Y cómo no era tremendo? Había perdido a todos sus hijos en un solo día, habían muerto. Todos sus bienes se habían acabado completamente. Y aún su propia esposa, la que podía alentarle en este momento, cuando lo vio ahí totalmente dolido, y en vez de venir en este momento y consolarle y animarle y orar, le dice al propio Job, aún retienes tu integridad, lo menosprecia, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Qué palabras tan fuertes para un hombre en dolor de su propia esposa. Así que, hermanos, las cosas pueden cambiar drásticamente. Pero déjenme decirle, hermanos, que la Biblia nos da buenas noticias. No son mis buenas noticias. La Biblia nos da buenas noticias. No solamente para los que están pasando tiempos difíciles de adversidad. No solamente para ti que pasas por un tiempo difícil en tu vida, sino también para aquellos que pasan por tiempos buenos y agradables en su propia vida. Dice, bueno, ¿qué más noticia pudiera tener? ¿Más bendición? No, momento. Lo que te quiero decir respecto a esto es que si bien te frustra un futuro tenebroso en tu vida o está cerniéndose sobre tu vida y lo ves claramente que va a venir algo difícil para contigo, para con algún familiar, para con tu trabajo, bueno, déjame decirte algo importante. Para ti que ves el futuro difícil y para ti que ves un presente muy halagador, hay noticias buenas de la palabra de Dios. Y esa es la razón de motivarnos, hermanos, en este tiempo, no con frases o clichés de ánimo personal o de superación, o diciendo que todo lo puedes hacer, o diciendo que tú eres capaz de cambiar las cosas. No. Tengo noticias buenas para ti de la palabra de Dios que traerán paz y tranquilidad, ya sea que tu presente sea bueno o malo, o ya sea que tu futuro llegue a ser bueno o malo. Hay para ti noticias buenas
de parte del Señor. ¿Quieres saberlas? ¿Sí? Yo creo que sí, todos quisiéramos saberlo. Y son las siguientes. Los planes que Dios tiene para nuestra vida son infalibles. Los planes que Dios tiene para nuestra vida son infalibles. En un momento voy a explicar a lo que me refiero y por qué estas buenas noticias son el mayor ánimo que todos deberíamos de tener en nuestra vida. No importa tu presente y no importa el futuro que está probablemente asomándose frente a ti. No importa. Los planes de Dios son infalibles. Y el mayor ánimo que nosotros podríamos tener en nuestra vida para continuar, persistir y mantenernos es que sepas esto, que los planes de Dios son infalibles. Y es lo que vamos a estar observando en esta mañana en la vida del apóstol Pablo, en lo que nos referimos al testimonio inobjetable que él tiene, y que vamos a ver que los planes infalibles de Dios son el ánimo que necesitamos para tiempos de adversidad. Estamos en el capítulo 23. Vean, por favor, hermanos, vamos al versículo 11. Comenzamos observando el versículo 11. ¿Lo tienen? Versículo 11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Recuerden, hermanos, que la semana pasada dejamos al apóstol Pablo, que estaba siendo llevado, custodiado por los romanos a la fortaleza, después de que causó una división grande dentro del propio Sanedrín, de tal manera que unos querían matarlos y otros querían defenderlo, pero hubo un momento así que, teniendo temor el tribuno de lo que le pasara al apóstol Pablo, y siendo que Pablo había dicho que era un ciudadano romano, entonces el tribuno dijo: vamos a custodiarlo, vamos a guardarlo, vamos a protegerlo. Así que después de aquel momento tan específico y especial, donde Pablo desarrolla la doctrina o declara la doctrina de la resurrección en Jesucristo y de nuestra esperanza en Él, el tribuno, viendo todo alboroto, lo llevó custodiado. Y estando ahí, dice el versículo 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo. Ten ánimo, Pablo. Ten ánimo. Así que aquí encontramos estas palabras tan especiales del Señor: ten ánimo. Ahora nos preguntaríamos, ¿por qué el apóstol Pablo necesitaba tener ánimo si el apóstol Pablo era un hombre muy arrojado, muy valeroso y muy dispuesto? Como él dijo todo el tiempo antes de llegar a Jerusalén, venía gente y le decía: Pablo, vas a ir a Jerusalén y allá te van a apresar, Pablo, te van a hacer daño. Y Pablo una y otra vez decía: no traten de convencerme de que no vaya, voy a ir y aún estoy dispuesto incluso hasta morir por el Señor. Ahora, si Pablo era un hombre tan arrojado, tan entendido de lo que le esperaba, ¿por qué necesitaba Pablo palabras de ánimo? ¿Por qué es como de pronto decir: está de sobra que me digas esto, porque yo sé lo que tengo que hacer, porque yo ya entendí bien todo esto? Es como cuando tú estás muy comprometido en tu trabajo, bien comprometido en ello y trabajando y esforzándote, y de pronto viene la gente y te dice: yo quiero animarte a que te comprometas. ¿Por qué me dices eso si estoy plenamente comprometido? Entiendo bien esto. Es como si yo le dijera a algunos de mis hermanos que llegan tempranito puntuales, ¿verdad? Y no digo nombre, pero son las personas que llegan y ya estoy aquí y está abierto. Le digo: hermano, yo quiero animarle a que llegue temprano. Pero ¿por qué le animaría yo a estas cosas si ya está, si es lo que está haciendo? ¿Ustedes no creen que el apóstol Pablo estaba comprometido con esto? Porque todo el tiempo que iba por todas partes le decían, Pablo, te va a suceder esto. Yo voy a él, ya lo entendí, yo sé, voy. Y ahora el Señor Jesucristo se aparece a él y le dice: ten ánimo.
¿Acaso el apóstol Pablo estaba desanimado? ¿Acaso el apóstol Pablo había caído o había decaído en este momento en su ánimo? Nos preguntamos, ¿por qué necesitaría el apóstol Pablo tener ánimo si era el hombre más arrojado y dispuesto a servir al Señor y a llevar al costo de lo que fuera? Bueno, como ya hemos mencionado anteriormente, hermanos, aún los hombres con más convicciones en su vida acerca de Dios, más fortalecidos espiritualmente, son falibles. Esto hay que reconocerlo, hermanos. Yo les decía la semana pasada que ustedes tienen que tener y tienen un compromiso muy, muy, muy importante conmigo y con aquellos que servimos al Señor. ¿Cuál es, hermanos? Orar, orar, porque el león anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Así como yo tengo el compromiso delante de Dios de orar por ustedes, ustedes tienen un compromiso muy importante, hermanos, porque cada vez que escuchamos a siervos de Dios caer, literalmente los digo, hermanos, literalmente se los digo, a mí me empiezan a temblar las piernas. ¿Sí? Empiezo a tener temblor por esto. Cuando veo a hombres que están en la cúspide del ministerio, de su servicio a Dios y de su alcance mundial con la palabra, y caen, tiemblo. Porque yo pienso que soy diferente de ellos. Nada. Somos falibles de caer. Y si todos somos falibles de caer en algún momento de nuestra vida y de menguar en nuestra fuerza espiritual, y en algunos casos, en algunos hombres, en algunas mujeres bien fortalecidas en el Señor, bien convencidas, de pronto les asaltan las dudas de que si realmente están haciendo lo que es correcto y lo que Dios ha querido, o si simplemente es el resultado de su necedad. A veces en la vida de todos los creyentes no tenemos que llegar a circunstancias muy extremas. Simplemente en el desarrollo normal de la vida hay creyentes, hay padres que de pronto se comienzan a preguntar, ¿realmente estoy educando correctamente a mis hijos? ¿Realmente estoy siendo con ellos como debo de ser y como Dios demanda amonestarlos en disciplina y amonestación del Señor? Hay momentos en que nos preguntamos entre nosotros como cónyuges, ¿realmente estoy amando, queriendo y resguardando la vida de mi esposa o bien de la esposa de su propio esposo? Es decir, en el transcurso de la vida no necesitamos llegar a extremos, pero nos asaltan las dudas sobre nuestro diario vivir y comportarnos. Algunos pensaban acerca del apóstol Pablo, que en este momento Pablo estaba decayendo en su ánimo y que ya estaba trastabillando. Algunos piensan respecto a eso y por eso Cristo se apareció para decirle, no, Pablo, ten ánimo, no puedes decaer ahora, no puedes ser derrotado ahora. Pero hermanos, a veces en nuestra vida el debilitamiento espiritual se comienza a presentar no así drásticamente. El debilitamiento espiritual en nuestras vidas es paulatino, y no te das cuenta. Comienzas a dejar de orar. Comienzas a dejar de leer la Biblia, poco a poco. Aquellos que comenzaron a leer 3 capítulos diarios, hoy ya nada más quizás comenzaron a dejar de leer, 2, luego me recupero, luego 1, y hoy quieren recuperar todo el año que quizás ya dejaron de leer la Biblia, porque han comenzado a decaer poco a poco, sistemáticamente. El debilitamiento de nuestra vida espiritual es paulatino y sistemático y no nos damos cuenta. Esa es una razón de nuestra debilidad espiritual, pero hay otra razón de la debilidad espiritual también en nuestras vidas que requiere de ánimo en nosotros, y es que este cuerpo material y físico afecta también la vida espiritual, hermanos. La afecta. Si no nos cuidamos, afecta nuestra vida espiritual. Si no cuidamos esto correctamente, vamos a ser afectados espiritualmente. ¿Saben cómo? Bueno,
comenzamos, hermanos, a ser muy susceptibles a las enfermedades, de tal manera que de pronto ciertas molestias que no nos impiden ir a trabajar o a la escuela, sí nos impiden a venir al templo. ¿No es cierto, hermanos? Ciertas molestias que no me impiden cumplir con compromisos con la gente del mundo, me lo impiden con el Señor. Y ahí comenzamos a ver que nuestro cuerpo comienza a afectar la vida espiritual. Pero no solo eso, hermanos. Aún hasta los momentos que este cuerpo se llene y satisface, también afectan la vida espiritual. Hace años, cuando comenzaba yo, hermanos, el ministerio, quizás tendría unos meses de comenzar el ministerio, apenas comenzaba el ministerio, un predicador fue a predicar a un grupo de pastores, y recuerdo perfectamente bien estas palabras de exhortación que han sido para mí unas palabras que me siguen taladrando continuamente y que las cuales me debo de cuidar. Recuerdo perfectamente que estaba hablando de cuidarnos, cuidar toda nuestra vida, y estaba él predicando, estaba lleno el lugar, y atrás de él estaban varios pastores ya de mucho tiempo, de renombre. Algunos de ustedes lo conocen, no voy a decirlo porque es una anécdota que ya le he contado en otras ocasiones, pero atrás de él estaba sentado el hermano Enoch Gutiérrez. ¿Lo recuerdan? ¿Saben a quién me refiero, verdad? Un hombre que ha sido de mucha bendición en todo el tiempo de ministerio, que oremos por él, hermanos, porque en los últimos años ha pasado muy, muy difícil su salud, muy difícil, ¿verdad? Él tiene Parkinson y últimamente ya no puede prácticamente predicar sin que esté temblando todo su cuerpo, ¿verdad? Oremos por él, por todo lo que está pasando en su vida, pero estaba atrás de él, así a un lado, con varios pastores, y él estaba predicando, porque ya no había lugar para acá y los pastores se habían quedado atrás. Entonces estaba comenzando a predicar muy ávidamente. Este predicador es un predicador que desde pequeño me gustaba escucharlo mucho, cuando todavía había cassettes, ¿verdad? Entonces cassettes que uno ponía ahí, de pronto me llegaban algunos cassettes de él, el hermano Bruce Bell, y de pronto estaba diciendo él, después de predicar y predicar sobre este asunto, después se volteó y se le quedó mirando al hermano Enoch y le dijo así, y tengo grabada esta escena, y le dijo, escúchame bien, Enoch. Y el hermano se sentó, pero le habló fuerte. Escúchame bien, Enoch. Cuando viene un relajamiento físico, por ende también viene un relajamiento espiritual. Siempre. Siempre viene un relajamiento espiritual. Cuando tú te relajas físicamente, también comienzas a relajarte espiritualmente. Le decía así. Escúchame bien esto. Y cuida ese tiempo. Y se refería a que cuando los predicadores y pastores pasamos el día domingo, que es nuestro tiempo de más tensión en el ministerio, los que son pastores o hijos de pastores saben este punto. Después de un día domingo, de todas las cargas, no solamente de predicar y enseñar, que es una gran carga en el punto de predicar la palabra, sino todo lo que encierra el desarrollo con el culto, la gente. Es un tiempo de gran tensión. Normalmente por la tarde, ya por la noche, viene un relajamiento físico profundo. Y los días lunes, que tradicionalmente se dicen son los días de descanso pastoral, entonces también comienza con el relajamiento físico, un relajamiento espiritual. Este día no oro, este día no leo, este día, y comienzo probablemente a irme hacia puntos muy peligrosos. Hermanos, nuestro cuerpo nos afecta también espiritualmente, y hay que tener cuidado. El cuerpo físico, un cuerpo normal que Dios nos dio, es afectado también por el sufrimiento del que pronto vamos a ser objetos. Y Cristo, nuestro Señor Jesucristo mismo, fue afectado por el cuerpo físico que tenía. Él tenía un cuerpo físico normal como todos nosotros, pero cuando llegó el momento de Cristo de ir a la cruz, en ese punto de ir a la cruz, fue al huerto de Getsemaní, y cuando estaba ahí orando, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Algunos quieren entender esto como una especie de tensión tan fuerte sobre su cuerpo que comenzaron a romperse todos los vasos sanguíneos superficiales,
y comenzó a caer gotas de sangre, un efecto que se llama hermatridosis. Sí hay, cuando la tensión es demasiado fuerte y muy fuerte, los pequeños vasos sanguíneos comienzan a romperse. Y algunos piensan que el Señor Jesucristo fue afectado de esta manera. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo, si sabía perfectamente que iba a la cruz, llegó a este momento? Bueno, el punto es que Él dijo, Señor, que pase de mí esta copa, no la muerte, sino la copa de la ira de Dios, porque Él iba a cargar el pecado de todos nosotros. Fue tu pecado y fue mi pecado que lo llevaron a esa cruz. Él tomó nuestros pecados, Él sufrió nuestros dolores. Y todo lo que tú y yo hicimos, esas mentiras, esos fraudes, todas esas fueron cargados ¿en quién? Piensa en tus propios pecados. Eso que tú sabes que es pecaminoso fue cargado en Cristo. Y por eso el sudor, y su sudor era tan grande como gota de sangre, que fue afectado de esta manera. Sí, hermanos, ¿por qué necesitaba Pablo esa noche palabras del Señor Jesucristo que le dijera, ten ánimo? Bueno, déjeme decirle 3 razones por las que creo que Pablo necesitaba estas palabras de ánimo. Cuando nosotros queremos animar a las personas que están pasando por tiempos de adversidad, nunca, hermanos, nuestras palabras de ánimo pueden surtir las mismas palabras, el mismo efecto que las palabras del Señor Jesucristo. Nunca, nunca, hermanos. Por más palabras que usted tenga de buen ánimo para los hermanos, para un hermano que está pasando por tiempo de adversidad, nunca nuestras palabras pueden surtir el efecto que las mismas palabras del Señor Jesucristo. ¿Por qué necesitaba Pablo palabras de ánimo de Jesucristo? Ahora, quiero decirle, antes de decirle las tres razones por las que pienso que Pablo quería o debería tener palabras de ánimo, quiero decirle lo siguiente. La palabra que aquí aparece, ánimo, ¿de quién viene, hermanos? No viene de un amigo, no viene de los colaboradores de Lucas, no viene de nadie. ¿De quién vienen las palabras aquí? Ten ánimo, Pablo. Del Señor Jesús. Él se le apareció y le dijo, ten ánimo, Pablo. Ahora, esto es muy importante y lo quiero decir antes de expresarle las razones por qué necesitaba palabras de ánimo. Porque esta palabra, ánimo, darseo, que significa ánimo, confianza, valor, es muy peculiar en la Biblia. ¿Saben por qué? Porque el único que la pronuncia, el único que pronuncia esta palabra en todo el Nuevo Testamento es siempre el Señor Jesucristo. Es el único que la pronuncia. ¿Y saben por qué? Porque son sus palabras las únicas que pueden darnos verdadero ánimo. No son mis palabras. Yo puedo ir tratar de consolarte, pero nunca te podré consolar como lo hace el Señor. Yo puedo quizás explicarte lo que te pasa de acuerdo a lo que yo pienso y mi visión de la palabra de Dios, pero nunca podré hacerlo como lo hace el Señor. Esta palabra, ten ánimo, darseo, una sola palabra, solamente fue dicha en todo el Nuevo Testamento por el Señor Jesucristo. Y lo hizo en 4 ocasiones. Miren, Mateo 9:2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En relación al perdón de pecados, es el único que puede pronunciar ten ánimo. ¿Por qué tendría ánimo? Le dijo, te voy a sanar. Ten ánimo, tu enfermedad no va a durar tanto, ya el próximo año te mueres, se acabó. No, le dijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Ahora, versículo 22 dice, pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva de aquella hora. Capítulo 14, versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Ahora, aquí dice la palabra tener ánimo, pero es la misma palabra, dorseo. Confiad, tened ánimo, yo he vencido al mundo. Es la misma palabra, ánimo, confianza, valor. Aquí se traduce como confiar, pero también se puede traducir tened ánimo, yo he vencido al mundo.
Ahora, el único que las pronuncia es el Señor Jesucristo. Y la quinta ocasión que lo hace es aquí con Pablo. Son las únicas veces que esta palabra aparece en la Biblia y las dice siempre el Señor Jesucristo. Y esta expresión de Cristo no es un mero deseo del apóstol Pablo. Si algunos saben un poquito de gramática griega, pueden encontrar y ver que esta palabra dorseo es una palabra que está escrita en imperativo y significa que está siendo mandada. Es un mandato, no es un mero deseo del Señor. Ten ánimo, Pablo, no, te estoy mandando que tengas ánimo. Es un mandato. Le está diciendo a Pablo que tenga ánimo. Es un imperativo. Es una orden de Dios como la que le dio Dios a Elías cuando éste estaba temeroso, pusilánime y ya queriendo morirse. ¿Se acuerdan? Que ya quería morirse Elías. De pronto el Señor le apareció en 1 de Reyes 19, 4 y 7 y le dice lo siguiente en este sentido a Elías. Y él se fue por el desierto un día de camino, vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y luego dice en el versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino. No le dijo el Señor: mira, pobre Elías, estás muy cansado, estás desanimado, estás hambriento, descansa un rato y luego no, levántate, come, porque todavía te falta mucho por recorrer. Esas eran palabras enfáticas. Enfáticas, es una orden. A veces queremos ser muy condescendientes con gente que está desanimada. Pero hermanos, no necesitan que seamos condescendientes. Pobre hermano, sí, cierto, pobrecito, ¿cuánto sufres? No. Están palabras de ánimo. Levántate y come y que largo camino te resta. Está el mismo carácter del mandamiento a Pablo. Ten ánimo, Pablo. Es una palabra enfática, es un mandato. Ten ánimo. Ahora, ¿por qué necesitaría el apóstol Pablo tener ese ánimo? ¿Por qué Pablo necesitaría tener ese ánimo? Bueno, le voy a decir las 3 razones. Número 1, porque hay, y le dice el Señor el versículo, vean por favor el versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén. Pues como has testificado de mí en Jerusalén. Es decir, le está diciendo, ¿cómo testificó Pablo, hermanos, en Jerusalén? Él no se fue a la esquina y comenzó a predicar y la gente se acercó y le escucharon y dijo: levanta su mano los que quieran seguir a Cristo, y todo un montón vino al frente y qué ánimo, seguimos predicando. ¿Así fue Pablo, hermanos? No, comenzó a ser golpeado, lo querían matar, la gente se agolpó sobre él, le comenzaron a blasfemar su nombre, comenzaron a humillarlo al apóstol Pablo, y el Señor le dice: como has testificado de mí en Jerusalén, es decir, con todas las acechanzas y problemas que te han causado por dar testimonio de mí, como tú, Señor, así como has testificado de mí en Jerusalén, así también vas a dar testimonio de mí en Roma. Es decir, allá vas a sufrir las mismas adversidades. Entendamos esto. Pablo, necesitas ánimo ahora, levantarte y seguir. Y es una orden, porque así lo que has pasado en Jerusalén, lo vas a pasar en Roma. Ahora te dirá, como algunos dicen, ¿qué ánimo me das? Es como si dijeras, ahorita, ¿verdad? Lo que estás sufriendo, espérate, mañana vas a sufrir más. ¿Qué palabras de ánimo? Pero recuerden que el ánimo no es una porra, es un aliento, no. El ánimo es un mandato, mantente firme, porque Pablo, así como has testificado de mí en Jerusalén, así lo vas a hacer también en Roma. Así como te golpearon allá, acá te van a golpear. Así como te maldijeron allá, acá te van a maldecir. Y por eso necesitas desde ahora entender que necesitas continuar y tener ánimo. Todos necesitamos de ánimo verdadero, de ese ánimo verdadero para continuar. No podemos pensar que ya hemos sufrido suficiente. No.
Cualquiera que piense que por ser hijo de Dios estamos exentos del sufrimiento, hermanos, y de dolor, se está equivocando. Cristo dijo que eso vendría a nuestras vidas. Jeremías le dijo al pueblo de Israel que deberían estar preparados para lo más duro que les iba a venir. Si ya sufrieron ahora, van a sufrir más. Y lo dice de una manera muy, muy peculiar. Y a veces yo le digo así a los muchachos cuando han venido conmigo a trabajar al campamento o aquí al templo y que están muy cansados, y les digo ese texto, les menciono este texto, Jeremías 12:5. Miren lo que dice. Si corriste, leen conmigo, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Así le digo, si ya te cansaste ahorita, para el rato está peor todavía. Apenas estamos empezando. Hace unos meses atrás me llevaron unos jóvenes allá y estaban ayudándome con una barra para hacer unos hoyos. Y de pronto, como a los 5 minutos, fueron, mire hermano, y todos apoyados. Digo, si corriste con los de a pie y te cansaron, todavía te falta, llevas apenas 5 centímetros, es 1 metro por abajo. Hermanos, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo le vas a hacer para contender con los de a caballo? Porque ahí vienen. Si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿qué vas a hacer cuando entres a la espesura del Jordán? Hermanos, lo que estamos sufriendo ahora no es todo. Estamos en un mundo cada vez más transgresor de las leyes divinas. Cada vez más, cada vez más. Si piensas que estás sufriendo por algo, todavía te falta mucho. Escucho a Rubén y a algunos hermanos más que trabajan en la docencia, cómo la pasan difícil con algunas formas, reglas, conceptos que les obligan de alguna manera a llevar a cabo y practicar esas ideologías de las cuales sabemos que son totalmente pecaminosas y en contra de las leyes del Señor. ¿Están sufriendo, Rubén? ¿Sufren eso? Sufren. Todos los maestros sufren. Pero eso no es todo. Viene lo peor. Viene lo peor. Así que, ¿qué necesitamos, hermanos? Ánimo. Levántate y ánimo. Ánimo del Señor te está dando. Mantente firme. Mantente firme, hermano, disciplinando a tus hijos. Y usa la vara como la Biblia dice. En los pequeños, no tengas temor, no tengas miedo. La vara corrige. Como te dije la semana pasada, no lo cachetees. No lo humilles. Usa la vara. Corrige. No digas, pobrecito, va a llorar. Sí, es lo que queremos, que llore. Pero es que le va a doler. Sí, es lo que deseamos, que le duela. Pero no lo destruyas. No lo humilles. No te pongas allá a hablar con él. Miren, he escuchado hoy veo tanto esta parte, ¿verdad? Que los padres quieren convencer a sus hijos de cosas que sus hijos todavía no entienden ni conceptos. No tienes que dar una gran explicación de todo lo que tienen que hacer. Nomás dile no, o así, y así se acabó. Entienden pequeñas frases y palabras. Y cuando comienzan a entender estas frases y palabras, simplemente comienzan a ser entrenados en la disciplina del Señor. Simplemente. No le puedes enseñar a un niño de 1 año todos los conceptos de la electricidad, lo que le va a pasar, y mira, es que hay corriente alterna, y como está brincando en un ciclo de 60 ciclos por segundo y todas esas cosas, y pues te va a dar un toque. No puedes explicar esas cosas, simplemente dile no, y si lo haces, dale una nalgada y se acabó. Una varita. Mantente firme. Necesitamos ánimo, y el ánimo no es una porra para que voy adelante, así vamos todos y me agarro de fuerzas, vamos adelante. No, el ánimo es mantente firme en el Señor. Así que Pablo necesitaba ánimo, más. Sí, como sufriste en Jerusalén, vas a sufrir en Roma. Ahora, la segunda razón por la que necesitaba ánimo, vean, dice el mismo texto: así es necesario que testifiques también en Roma. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ahora, Pablo está recibiendo una de las mejores y más importantes revelaciones en su vida de parte de Cristo. Miren, hermanos, obsérvelo bien. Pablo está recibiendo una de las mayores revelaciones de Jesucristo
en su vida. ¿Qué le está diciendo Cristo a Pablo? Pablo, ten ánimo, porque mi plan es que llegues a Roma. ¿No? Así como testificaste en Jerusalén, vas a testificar en Roma. Le está diciendo Pablo, mi plan es que tú llegues a Roma a testificar. Ahora, no le está diciendo Cristo a Pablo, mira Pablo, aguanta porque yo espero que tú aguantes para llegar a Roma. ¿O sí? Mira Pablo, ten ánimo porque yo espero que puedas alcanzar y tengas suficiente deseos para que puedas llegar a Roma. No le está diciendo Cristo a Pablo, Pablo, ten ánimo porque ojalá puedas ser muy valiente y persistente para que puedas llegar a Roma. No, le está diciendo Pablo, tú vas a llegar a Roma porque ese es mi plan y mis planes se cumplen y no hay manera, no hay forma de impedir mis planes. Nadie puede frustrar mis planes, nadie puede aplazar mis planes, nadie puede interrumpir mis planes. Mis planes son infalibles. Tú vas a llegar a Roma y vas a llegar a Roma. Esa es una de las mayores revelaciones y mejores que Pablo puede tener en su vida. Esto es lo que se llama en teología los decretos eternos de Dios. Está diciendo Pablo, tú no sabes, pero yo he decretado desde la eternidad que tu vida no termine aquí, ni en una cárcel, ni en una mazmorra. Tú vas a llegar a Roma y vas a predicar el Evangelio. ¿Y lo iba a cumplir o no? Sí, lo vamos a ver al final de todo el libro de los Hechos. Ahora déjame explicarles un poquito rápido acerca de esto porque es algo que debe alentarnos y darnos ánimo a nuestra vida. ¿Cuál es? Bueno, un decreto de Dios, hermanos, un decreto de Dios es el propósito eterno que Dios tiene, según el deseo de su propia voluntad. ¿Por qué Dios hace lo que hace? Porque Él quiere. ¿O alguien le dio a Dios para que Él hiciera? ¿O alguien le enseñó a Dios para que Él hiciera? ¿O alguien está torciéndole a Dios la mano para que Él haga como Él quiere? No. Pablo dice claramente, ¿por qué hace Dios esto? Porque Él quiere según el beneplácito de su voluntad. Y según esto, hermanos, según los decretos eternos de Dios, sus deseos de su propia voluntad se cumplen en razón de tal manera que Él ha preordenado las cosas con un solo propósito para su gloria. Así que todo lo que sucede y lo que sucederá en el futuro está en control de parte de Dios porque todo eso llevará a su gloria. Así que podemos decir que Él ha dispuesto desde la eternidad y ha orquestado y organizado todo cuanto Él desea para que suceda tal como Él quiere. Y en esto Dios lo hace eficazmente, es decir, lo puede mandar con su sola palabra que suceda o bien también lo puede hacer concurrentemente permitiendo que otros factores se muevan para que acontezca lo que Dios quiere. Así que nada sucederá en nuestra vida sin que Dios lo haya planeado. Nada, hermanos. Y eso debería darnos la más completa tranquilidad. Yo no me enfermo o me enfermé por cuestión de la mala suerte o porque un médico se equivocó. ¿A usted no le pasa esto porque hubo tal? Aquellas cosas son visibles a nosotros como que esa fue la realidad, pero en realidad todo estaba dentro de un plan del Señor. Y toda la Biblia habla de esto, ¿o no, hermanos? Vean, yo nada más les invito a que vean cada historia de la Biblia y van a ver que en cada historia de la Biblia se cumple lo que Dios quiere a pesar de que mucha gente se oponga. Todo sucede perfectamente como Él quiere. Dios había ordenado que José llegara a ser rey en Egipto. Sus hermanos dijeron, no te queremos, vamos a matarlo. No, mejor vendámoslo, y lo vendieron a un hombre. Ese hombre lo tuvo ahí, ese hombre después de ahí, su esposa quiso cometer actos incorrectos con él, lo acusó falsamente, lo metieron a la cárcel. Y ya, bueno, está el plan de Dios aquí, pues en la cárcel. De ahí Dios lo sacó y lo puso como rey. Y cuando estaba como rey, o segundo del rey, dice José, cuando encuentra con sus hermanos después de varios años, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios ya lo tenía esto, lo cambió a esto, porque ya lo tenía dispuesto.
David, otro ejemplo. Vean la historia de David, vean la historia de Samuel, vean todas las historias de los personajes, de Pablo mismo. Todos ellos son manifestaciones de que Dios cumple sus planes eternos. Así que, hermanos, la mejor de las noticias que un creyente, un hijo de Dios puede tener y que Pablo pudo tener en ese momento es que Dios tiene un plan y sus planes se cumplen. Lo que nos acontece no es más que una forma como Dios está cumpliendo sus planes. Pero al final se cumplirá lo que Dios quiere. Pero, hermanos, todavía hay otra mejor noticia. Bueno, no mejor. Todavía hay una noticia muy buena respecto a este asunto. Es que no solamente le está diciendo Cristo a Pablo, mis planes se cumplen y son infalibles. Es precisamente lo que también le dice ahora. Pablo, yo controlo todas las cosas de manera que mis planes se cumplirán tal y como yo quiero que se cumplan. No solamente se cumplen mis planes, sino que también controlo la forma como se van a cumplir. Hermanos, ¿usted cree que Dios es soberano? ¿Cree que Dios es soberano? Y cuando usted diga que es amén, es porque usted entiende que todas las cosas que acontecen en su vida están bajo el control de Dios, a fin de cumplir un mayor, mejor, y que eso glorifica a Dios. Por eso podemos entender Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudará bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, eso es muy especial, hermanos, porque mucha gente quería matar a Pablo, no. Mucha gente quería que muriera Pablo y que se había comprometido, esta gente se había comprometido para que muriera, y es lo que vamos a ver en el resto de la historia, ya solamente leyéndola nada más, hermanos. Pero fíjense lo siguiente, mucha gente se había comprometido para que muriera Pablo. No vamos a comer hasta que Pablo muera. Pero por más fuerte que puedan ser los deseos de un hombre para estorbar en los planes de Dios, no van a poder nunca. Nunca, hermanos. Por más grande que sea, el impedimento, la dificultad o el estorbo que alguien te ponga para que los planes de Dios no se cumplan, nunca van a poder, nunca podrán impedir un plan de Dios, porque los planes de Dios se cumplen. Y esta forma de controlar las cosas, hermanos, es lo que llamamos providencia divina. Providencia divina, recuérdelo bien. La providencia divina, hermanos, es la manera que Dios gobierna todos los acontecimientos, las personas y las circunstancias para confluirlas y llevarlas a sus propósitos eternos. Dios usa personas que tú no esperas, Dios usa circunstancias que tú no sabes y lo llevará a propósitos eternos que glorifican el cumplimiento de lo que Dios quiere en tu vida. Providencia divina. Es el control que Dios tiene sobre todas nuestras circunstancias, personas y eventos para cumplir su voluntad. El resto de la historia, hermanos, que vamos a leer para culminar el capítulo 23, es lo que manifiesta. Vean cómo Dios controló todo para que el plan de Dios se cumpliera. ¿Cuál era el plan de Dios? Que Pablo fuera a Roma. Fue lo que le dijo: Pablo, ten ánimo, porque como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también. ¿En dónde? En Roma. Así que mi plan es que vayas a Roma. ¿Lo van a impedir? Sí, lo van a impedir. Pero nada, ni nadie, ni por más recursos que quiera hacer, va a poder impedirlo. Vamos a verlo. Como lectura, hermanos. ¿Están todos ahí? Versículo 12. Vean, pero vayan notando cómo poco a poco Dios va cambiando todo, a fin de que se cumplan los planes del Señor. Vea, esto es muy importante y maravilloso, hermanos, porque eso le va a usted a tener en su mente y en su corazón que Dios tiene el control de todas las cosas. Dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo la maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue.
Mas el hijo de la hermana de Pablo, vean la primera acción de parte de Dios, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijesen que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa. Bueno, no lo libró él. ¿Quién lo libró? Dios, ¿verdad? Habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber a causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, lo llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Vean, ¿cuál era el plan de Dios? Llegar a Roma, pero todavía no llega, ¿verdad? Pero va avanzando. Y para eso Dios usa y está manifestando su providencia. ¿Por qué estaría el sobrino de Pablo escuchando ahí? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué estaría María, la hermana de Moisés, escuchando a la princesa acerca de aquel niño llamado Moisés que iban a matar? ¿Por qué estaría ese niño con un lonche cuando había 5,000 personas sin comer, el cual usó Cristo para hacer una alimentación? ¿Por qué, hermanos? ¿Casualidad todo? No, hermanos, la providencia de Dios. El gobierno que Dios tiene sobre todas las cosas, las personas y las circunstancias, para utilizarlo en el cumplimiento de sus propósitos y sus planes eternos. Así que, hermanos, le dice Cristo a Pablo: ten ánimo, porque mis planes se cumplen. Y ten ánimo, porque vas a ver en el transcurso para llegar a Roma cómo voy actuando para que llegues a Roma. Pero hay una última cosa que quiero decirles. La tercera cosa por la cual le dice Cristo a Pablo: ten ánimo, es porque mis planes no se tratan de ti, se tratan de mí. ¿Sí, hermanos? Nosotros no somos la estrella de esta historia. Nosotros no somos los actores principales. Es el Señor, y todo lo que Él hace, lo hace para su gloria. Él dice: así como hablaste de mí en Jerusalén, vas a hablar de mí en Roma. Vas a testificar de mí en Roma. ¿Por qué vas a estar en Roma? Porque quiero que conozcas el atrio y conozcas todas esas fortificaciones. No, vas a estar en Roma porque ahí tengo yo pueblo que va a escuchar el mensaje, y yo te he tomado a ti como instrumento para que vayas y lo cumplas. Tus planes, los planes no se tratan de ti, sino se tratan de mí.
Y cuando se tratan de mí, nadie los puede estorbar, nadie. Pero algo importante, hermanos, como mis planes se tratan de mí, yo te voy a usar a ti. Y eso es maravilloso, hermanos. Y pues debemos tener ánimo, porque nosotros somos instrumentos de Dios para cumplir sus planes. Qué bendición, hermanos. Qué bendición que yo sea un instrumento de Dios para cumplir sus planes. Como ustedes van a ver, hermanos, en el resto de toda la narración hasta llegar a Roma, se manifiesta de manera muy personal Cristo a Pablo. Y cuando yo digo que soy un instrumento usado por Cristo para cumplir sus planes, ¿saben qué implica eso, hermanos? Que Cristo va a estar conmigo todo el tiempo, hasta mis días finales. Algo que yo he pensado, hermanos, y no es una mera imaginación, elucubración mía, no es esto. No lo dice la Escritura, pero en realidad sí lo dice en cierta manera general. Cuando yo llegue el día final de mi vida y cuando esté en el punto de la sala de la muerte, cuando esté a punto de pasar de esta muerte a la vida eterna, cuando esté a punto ahí y esté en los últimos segundos de mi vida, yo voy a tener la presencia del Señor en mí fortaleciéndome, diciéndome: ten ánimo, estás a punto de estar conmigo, ya. ¿Por qué lo creo? Porque creo, hermanos, que la promesa de Cristo en Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ahora, yo no voy a llegar hasta el fin del mundo, pero sí voy a llegar al final de mi vida. Y si el Señor va a estar conmigo hasta el fin del mundo, quiere decir que al final de mi vida también va a estar conmigo. Y en el momento de mi partida, en el momento donde se rompe esta vida que ya he conocido material y humana, y a pasar a una nueva vida, sé que el Señor está conmigo. Ten ánimo. El único que puede decirlo: ten ánimo. Ahora, Pablo sabía, hermanos, sabía que la presencia de Cristo en su vida iba a ser constante, y por eso dice: ten ánimo, Pablo, yo estoy contigo hasta que se cumpla lo que yo te he mandado. Y Pablo lo sabía. Miren, 2 Timoteo 4:17 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí, fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pablo está refiriéndose en Roma, está en Roma ya. Y antes de este versículo dice que muchos lo abandonaron, que todos se fueron, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Por qué? Porque los planes no se tratan de ti, sino de mí, pero tú eres mi instrumento y estaré contigo hasta ese momento, hasta ese día. Hermanos, todos los trayectos de nuestra vida, usted debe caminarlos con ánimo, sabiendo que el Señor está con usted, porque Él es fiel a esa promesa. Estaba leyendo hace unos días un libro. De hecho, les dije en mi clase que aquellos que han leído El Progreso del Peregrino, si no lo han leído ustedes, búsquenlo. Es una obra magnífica, El Progreso del Peregrino. Su escritor, Juan Bunyan, fue encarcelado. Es considerada una obra literaria, es cristiana, pero es considerada una obra literaria de las mejores. A la par del Quijote de la Mancha en español, El Progreso del Peregrino es lo mismo en la habla inglesa. Pero su autor, Juan Bunyan, fue metido a la cárcel por estos escritos y por predicar. Y estuvo años en la cárcel, en las mazmorras más profundas, ahí ya nadie lo veía. Y en una ocasión, dice, después de varios años, llegó un hombre que decía ser su amigo, que había sido su amigo, y le dijo, y tratando de excusarse, le dijo: Juan, he venido aquí porque Dios me mandó desde hace años que te buscara y no he parado de buscarte.
No he parado de buscarte hasta encontrarte. Y Juan Bunyan se le quedó mirando y le dijo, es mentira. Es mentira. Porque si el Señor te dijo que me buscaras, si el Señor te dijo que me buscaras y estuvieras conmigo, Él tiene años aquí conmigo. Él sabe dónde estoy. ¿Por qué tienes años buscándome? Si Él te habló para que vinieras conmigo, también te debe haber dicho en dónde estaba. Porque Él está conmigo aquí todos estos años. Y hermanos, si hay algo que nos puede dar en estos tiempos de nuestra vida, ánimo verdadero, real, verdadero, de palabras del Señor, es que Él está con nosotros. Él está contigo, ten ánimo, está contigo. Mis planes se cumplen, orquesto todas las cosas y estoy contigo. ¿Qué mejor ánimo, hermanos, a nuestra vida? Oremos, por favor. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Te damos la gloria y la honra, Señor. Tú conoces perfectamente las circunstancias por las que pase cada uno, Señor. Y a veces vemos que el futuro presagia oscuridad, dolor, tristeza. Pero, Señor, tus planes se están cumpliendo. Todo lo has movido perfectamente y nada, Señor, ha sido producto de la casualidad, ni de la buena o mala suerte. Todo tiene un control de ti. Y sobre todo, Padre, sobre todo, nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Gracias, Señor. Agradecemos por ese ánimo en Cristo que tenemos para mantenernos firmes y para proseguir. Te alabamos y bendecimos en Cristo Jesús. Amén.